de vida, de los cuales 19 llevo conociendo al Señor. Es decir, que más de la mitad de mi vida en la tierra se la he dedicado o la he vivido con entendimiento de su palabra. ¿Cierto? Porque 18 sin entenderlo y de 19 ya entendiendo o aprendiendo su palabra. Así que ya pasé más vida en el reino de los cielos que fuera de él. Y conmemorando esta época, quise traer a ustedes una historia que a veces he contado, pero la quiero contar otra vez porque para mí fue la historia que por primera vez me ayudó a ver que el Señor Todopoderoso existió y siempre ha existido, y que existe desde la antigüedad, y que nuestro Dios, nuestro Señor, Yeshua, Jesús, Él siempre ha existido en la historia, solo que se reveló humanamente hace 2000 años, pero Él siempre ha sido, Él siempre es y siempre será. Y la historia que a mí me contó mi amigo, el que me habló, un exfutbolista también, porque los dos éramos buenos, pero ninguno llegó. Nos quedamos a mitad de camino. Pero lo que sí me impactó y cambió mi vida fue esta historia. Y parte de lo que yo les quiero decir es que nosotros no cambiamos vidas. Usted no puede cambiar la vida de nadie. Pero lo que dice acá sí. Por eso tenemos que enfocar siempre nuestros esfuerzos es en predicar lo que dice acá, no lo que piensa él, sino lo que aquí dice. Recordar lo que aquí dice una y otra vez, porque necesitamos recordar las cosas. Y esta historia es una historia que quizás usted ha leído, pero volvamos a para mí como que se cayeron escamas ese día en mi corazón cuando me leyeron esta historia. Él lo único que hizo fue leerme. Se sentó y yo le empecé a decir, él me empezó a decir, voy a contarle una historia. Y cogió la Biblia y la abrió y me la leyó. No tuvo que decir nada, no tuvo que gritar, no tuvo que hacer maniobras, nada. Era mi día, era mi tiempo en que yo conociera al Señor. Y lo hizo a través de esta historia. Por eso esta historia se me quedó tan grabada en mí, la puedo recitar fácilmente, los detalles, los nombres, etc. Y es la historia que está en Daniel, libro de Daniel, capítulo 3. Usted la ha visto en muñequitos, quizás. Usted la ha visto por ahí en alguna historia bíblica, en la televisión. Para mí siempre será una de mis historias. La tengo como mi historia, porque fue la historia que Dios usó hace 19 años para decirme: yo estoy aquí, yo existo. Daniel capítulo 3, desde el versículo 1. Usted ya la ha escuchado, ¿verdad? Vamos a leerla. ¿Bien? ¿Están listos? Dice: el rey Nabucodonosor. Estamos hablando de un rey. Dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Nos estamos regresando en la historia al imperio de Babilonia, hace mucho tiempo atrás, varios de cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Ya estaba operando Dios, ya estaban revelándose, y nos permite conocer una de las historias más fascinantes desde mi punto de vista. Un rey que mandó a hacer una estatua. ¿De cuántos metros? ¿Cuántos? 27. ¿Cuánto tiene de aquí a este techo? 6, 7 metros. O sea que si eran 27, ¿eran cuántas veces este metro? Más o menos 4, pero la parte más alta, 4 veces este techo. Era la estatua. ¿Cierto? ¿Quiénes han ido a Cali? Cali, Pachanguero. Y ahí hay una estatua de Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto medirá esa estatua? No sé. Seguramente era de un estilo parecido. ¿Qué pasa si la estatua de Cali, que tipifica a Jesús, se cae y se rompe? ¿Le pasa algo a Cali? No. ¿Tú crees que sí? Vea cómo piensan los niños. ¿Tú crees que sí?
Ah, bueno, pues si hay gente, si no. Digo que si se cae y se rompe, no hay gente, se desprotege, no pasa nada con ella. Pero están tipificando algo. Aquí este rey que quería, no era una estatua de alguien, era su estatua. Él quería ser adorado. Este rey tenía tanto poder y todas sus manos que quería ser adorado. Y quizás usted y yo nunca hemos mandado a hacer una estatua, pero quizás en algún momento de la vida quisimos ser el centro. El centro. Cuando uno quiere ser el centro es cuando más aparece el que es el centro. Y esta era una oportunidad perfecta para que Dios le demostrara al mundo y a la historia y a todos los que vamos a vivir después de ella que nadie es el centro, sino Él. Así que el rey Nabucodonosor, dice el versículo 2, ordenó a los sátrapas, perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia, es decir, le ordenó a todo el gobierno civil y a toda autoridad en su imperio, ¿a qué? A que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. O sea que iba a haber un día formalmente donde se iba a hacer, como cuando hacen una obra y hay un cordoncito y viene el alcalde y es el día. Todos tienen que asistir a la estatua que hicieron. Hoy en día todavía hacen estatuas a personas. ¿Cierto que sí? Shakira le hicieron estatua donde Barranquilla. Eso es la verdad. Al Pío de derrama también. ¿Cierto? En Argentina, los que saben de fútbol hicieron estatua es que al técnico Marcelo Gallardo, hace poco en River Plate. Ay, Dios mío, digo, imagínate. Y hacen estatuas de gente, pero no, recuerden que ser idolatrado no necesita simplemente ser una, o de que se haga una estatua, sino aquellos que quieren ser el centro. El centro. Se creen más que los demás y quieren ser aplaudidos. ¿Y entonces qué ocurrió? Vamos en el versículo 4. Ah, no, 3. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante. Entonces, los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, allá tenían tremendo grupo. Cuando escuchen todo esto, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a Egipto. Todo el que no se incline ante ella y la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Pues no, más fácil adorar. Ya, ¿cierto? Y es que cuando hay alguien que es idólatra o que quiere ser idolatrado, si tú no lo haces, será su enemigo. Recuerda que todo aquel que quiere ser el centro, si tú no lo veneras como el centro, te convertirás inmediatamente en su enemigo. Porque es que en un trabajo, cuando hay un tirano, si uno le rindes pleitesía a un tirano, no estoy diciendo que no respete las autoridades, claro, pero si tú no rindes pleitesía y no haces todo lo que ellos quieren, aun cuando va en contra de tu propia conciencia y de la palabra de Dios, te convertirás en su enemigo. Cuando hay un padre tirano que dice: aquí se hace lo que yo digo, así va en contra de la ley divina, entonces tu esposa y tus hijos se convertirán en tus enemigos si no haces lo que tú dices, así va en contra de la palabra de Dios.
Porque los tiranos, es decir, los que creen y tienen ínfulas de ser el centro de las cosas, terminan persiguiendo a aquellos que no se rinden ante su voluntad. Y entonces, ¿qué ocurrió? Iban a ser arrojados, una muerte muy dolorosa. Si esta pregunta siempre nos la hacen y creo que todos llegan a la misma conclusión. ¿Cuál sería la manera en que no quisiera alguien morir? Quemado. ¿Cuál otra? Pero la máxima, que ustedes dicen, uy, no, si mis manos estuvieran esta la mitad, pero creo que quemado es una de las dos. O sea, quemado vivo, ¿no? Porque ya quemado muerto, pues. Y yo entiendo los de las Torres Gemelas cuando se lanzaron, porque ellos no tenían la posibilidad ya de vivir los que estaban ahí arriba. La decisión era cómo morir. O salto al vacío, sabiendo que voy a morir horrible porque esa muerte también es espantosa. O me queman las llamas lentamente. ¿Sabían que hubo mártires y que a nosotros nos llegó la Biblia a hoy, aquí como la tenemos? Gracias a personas que se dejaron quemar vivos en hogueras en la historia. Imagínense. Y aquí el problema es que estaban metidos en esa misma situación. Si no adoraban la estatua de oro que el rey había mandado erigir, te iban a matar de la peor forma posible. Alguna de las más dolorosas. Y los de la Torre Gemelas, algunos de ellos definitivamente prefirieron ¿qué? Y es doloroso, ¿verdad? Incluso cuentan que algunos en el suelo también murieron porque ellos caían a veces encima de alguien. Pues a esa velocidad era como si le cayera una bomba encima. Pero imagínense lo terrible. Así que ese era el nivel de consecuencia. Y esto me lo contaban a mí a mis 18 años. Yo, futbolista cuasi famoso, en mi mejor momento, yo haciendo y me están contando una historia así, casual. Ante la amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, ampollas y otros instrumentos musicales se inclina ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado en un horno de llamas. Pero hay algunos judíos a quienes tu majestad ha puesto enfrente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de ella, que vienen los chismosos, ¿no? Que una vez echaron el cuento con nombre y todo. Sadrach, Mesach y Abednego. Así que, porque todo el mundo haga las cosas de una manera, no quiere decir que estén haciendo lo correcto. Así que, no porque todo el mundo la tenía que adorar o la adoró, o no se inclinó ante esa estatua, era porque fuera lo correcto. Y ahí es cuando nosotros, los hijos de Dios, salimos a la luz en los peores momentos, en los momentos de presión. Ahí es cuando tú y yo tenemos que salir. Porque no quiere decir que porque todos los amigos pierden la virginidad antes de llegar al matrimonio, entonces nosotros tenemos que ser presionados para lo mismo. Porque todos se desnudan hoy en día ante cámaras, entonces nosotros tenemos que caer en ese mismo error, en la misma esclavitud, para ser esclavos de aquellos a quienes les mostramos. Que porque todo el mundo hoy en día se mete drogas y la pasa rico y hace todo este tipo de vida, entonces nosotros también. No, porque así como ellos, todos se inclinaron. Ahí era el momento en que los hijos de Dios saliéramos a luz. Los hijos de Dios los vamos a ver es cuando se pongan las cosas difíciles. Porque cuando no hay presión y no hay persecución, los hijos de Dios no se ven.
¿O sí? No, todavía no se entiende quién es quién, pero cuando llega el momento de obedecer en medio de una amenaza contra tu propia vida, incluso, entonces ahí salen a ver, ahí sale a relucir quién es quién realmente. Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando vengan tiempos más difíciles para nuestra nación, ahí es cuando vamos a empezar a salir los que de verdad amamos a Dios y estamos dispuestos a dar la vida por obedecer. Y es que este era un momento tensionante porque iba a ser muy visible quien no lo hiciera. ¿Usted se imagina un montón de gente acurrucada? Los que no se acurrucan de una vez, o los que no se arrodillan de una vez, ¿qué pasa? Son muy visibles. Eso nos pasa en nuestro trabajo cuando todos se ponen de acuerdo para sacar tajada de un contrato. Si uno se opone, ¿qué ocurre? Es como si quedara de pie en medio de todos cuando todos están de rodillas. Quedas visible. ¿Entienden lo que quiero decir? Queda uno visible. Y a veces estamos en esas situaciones. Quedamos visibles. Visibles. Y ahí la pregunta, ¿quién va a ser visible cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando las cosas se ponen complicadas. O vamos a hacer del montón que nos vamos a adecuar a la situación para que no pase nada. Cuando te proponen hacer lo contrario a Dios, ahí se va a dar cuenta si lo que estás escuchando aquí, sábado tras sábado, semana tras semana, mes tras mes, está con fruto de ti. De lo contrario, no pasa nada. ¿Qué le pasó a los militares? ¿Se acuerdan de esa historia hace muchos años que los militares encontraron unas guacas, unos barriles llenos de dinero que le pertenecía a los grupos ilegales? Yo me imagino esa conversación entre todos, porque incluso estaban los comandantes y todos de los pelotones, de los batallones y todo. ¿Qué hacemos con esta plata? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Vamos a hacer un pacto. Silencio total y nos vamos a repartir esto. Por partes. Pero aquí, para que no se dañe esto, necesitamos que primero todos estén de acuerdo, o sea, todos lo damos, segundo, todos callamos. ¿Qué pasa si usted hubiera estado en ese pelotón y usted conociera la palabra de Dios? ¿Qué hubiera hecho? Tentador, ¿no? Uy, es que con esto yo ya salgo de pobre. Es que yo acá de esto ya salgo de esta situación tan complicada, llego y ya compro mi casita. Es demasiado tentador. Pero ¿qué pasa si uno se hubiera puesto, yo no voy a hacer esto, comandante? ¿Qué hubiera pasado? Esto se ponía color de hormiga. Porque cuando alguien no quiere hacer lo que Dios quiere y tú te opones, te vuelves su enemigo. Y ahí estamos en esa situación. ¿Qué vamos a hacer? Yo a veces me ponía, ¿y yo qué hubiera hecho? Si yo antes de los 18, ¿qué hago yo? ¿Cómo hubiera ido? Antes de mis 18 años, ¿verdad? Después de mis 18 años, me hubiera acordado de Sadrach, Mesach y Abednego. Pues yo no voy a ganar nada. Es que te matamos si no lo haces. Ahí empieza la cosa rara. Ese es el momento de vida. Ese es el momento de los hijos de Dios. Te acordarás de mí que un día vas a poder estar en una situación de esa encrucijada. Y Dios querrá ver tu fe. ¿O no? Y es que eso es lo que estaba pasando en ese momento ahí. ¿Quiénes son? Y cuando salen estos tres personajes que no se arrodillaron, y recuerden que estos tres personajes no eran cualquiera, ellos ya tenían una posición de autoridad en la provincia. Es decir, ya eran parte de los duros. Y es que la maldad prolifera y la injusticia se multiplica porque no hay uno que se pare.
porque nos da miedo pararnos en la línea y en la brecha. Ese es el problema. Porque nos dejamos arrastrar porque lo que los amigos dicen. ¿Cuántos se han sentido presionados por lo que los amigos hacen? En mi juventud, yo me sentí muy presionado. Porque si tú no haces lo que ellos hacen, entonces tú no eres cool y no eres parte del, ¿cómo decirlo acá? Del parche. Grupo. Y nos podemos quedar hasta medio solos, ¿no? En el intento. Pero nosotros no quedamos tan solos, pues nos arreglamos igual que ellos. Porque para dónde va, ¿cómo es el cuento? Para dónde va Vicente, así te voy a hacer. Así que estos tres personajes no se dejaron llevar por la presión social, no se dejaron llevar por la presión del rey, no se dejaron llevar por la presión del pueblo, ni siquiera de los chismosos que estaban ahí seguramente queriendo hacerlos caer para ellos tomar esas posiciones, porque es cuando quieren sacar ventaja de nuestra obediencia. ¿Dónde vamos? Versículo 13. Lleno de ira, claro, porque así son los que se creen lo máximo. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes, y no eran unos viejitos. Ahora, no estoy diciendo que los viejitos no nos podemos parar en la vida, pero quiero darle un voto todavía mayor porque eran jóvenes. Pero eran jóvenes que la tenían clara. Y es que a veces subestimamos a los jóvenes, ¿no? Ay, tienen 18, 19, 20, 21. Hay que tener paciencia. Nuestros jóvenes la deben tener que claro. Es que el problema es que los vemos como niños hasta no sé cuántos. Y es que los papás creemos que nuestros hijos son niños hasta no sé, los queremos tener hasta no sé hasta qué edad. Por Dios, ustedes ya no son niños. Aquí no, ya nuestros jóvenes ya, vean que estaban haciendo esto, y cuando dice la Biblia jóvenes, se refería a jóvenes, es decir, chicos probablemente de la edad de Tomás, de Isa. ¿Se imaginan? Jóvenes con un estatus laboral importante y con la fe clarita como él. ¡Wow! Miren lo que dice. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, imagínense 3 jóvenes nuevamente presentándose ante la máxima autoridad del imperio en ese momento. Ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato en un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Qué hubiera hecho usted? A usted le están diciendo que lo van a matar quemado. Aquí no le están diciendo que le van a poner una penitencia ni que lo van a mandar a que mire un rato la pared y que se quede callado, ni lo van a mandar a hacer una obra social de pago. Le están diciendo que matamos. Y nosotros te matamos. No es con tiro de gracia, que a veces de pronto no sientes tanto. Quemado. Vas a hacer lo que te estoy diciendo. Le estaba diciendo la máxima autoridad. ¿Qué tal un jefe te dijera, o me firman esto, así sea chueco, así no sea así un torcido, o te saco de la empresa mañana? Usted con paneles que pagar, deuditas por allí, ¿qué hace? Pero esa es la misma coherencia que tenemos que tener en todas las áreas. ¿Qué tal un chico llegar ahí y se empieza a agarrar la cinturita de paz? ¿Qué hay que hacer? Sí, se la dice. ¿Que quiere algo conmigo? Pues vamos a hablar con mi papá. ¿What?
¿O te vas a arrodillar como todo el mundo, chica? Ay, ¿cómo es que me deja? Entonces te estás arrodillando nuevamente en esta. Es preferible morirse, se lo digo así, soltero, que entregado a la maldad y al pecado. ¿O no? Para eso no quiere decir que no podemos hacer bien las cosas. Pero sí es tentador. Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo no sé, pero a estos jóvenes no les tembló nada. Es más, tenían tan claro quién era su Dios, el Dios verdadero, que no les tembló la voz cuando dijeron esto. Me parece increíble lo que dijeron. ¡Qué agallas! Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. ¿Sí ve que no hay que gritar? Bueno, yo estoy gritando acá, pero ellos no gritaron. Ellos no echaron groserías. Ellos no le empezaron a tirar piedras al trono de Nabucodonosor. Ellos no hicieron ningún tipo de escándalo. Lo único que respondieron con respeto fue: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Porque es que los que conocemos a Dios no nos defendemos nosotros. Sabemos quién nos va a defender. ¿Quieres que su nombre sea limpio y que su dignidad no sea vulnerada? Obedezca a Dios. Pero si no obedeces, tu dignidad, tu nombre y tu reputación serán destruidas. Así las quieras defender, tarde que temprano. Así que la mejor defensa que tenemos los hijos de Dios es obedecerle al Padre. No más. No es decir: no, a mí me respetan, si usted no sabe quién soy yo, y no sé qué. Esa actitud es una actitud de que no conocemos a Dios. ¿Quieres hablar chismes de mí? Habla. Que tarde que temprano vas a ir a la luz quién soy y quién eres tú. Año tras año seguirá Dios respaldando a los que le amamos y lo obedecemos. ¿Y qué ocurre? No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Uy, qué hagan. Ellos estaban poniéndose la sentencia de muerte en ese momento. Pero aún, y miren esto que dijeron, a mí me retumba y lo sigo orando, y cuando hablo con Dios lo oro. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, si nuestro Dios no nos salva de las llamas y nos morimos achicharrados y sufriendo, aún así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Aún así me toque quedarme soltero hasta el final, antes muerto que entregar mi dignidad. Porque es que no, y si Dios no lo hace como uno está esperando, pues no. Y si me quedo sin trabajo y me toca ir a conseguir otro lavando pisos, pues lo hago. Pero antes muerto o lavando pisos que entregando mi fe. Porque la propiedad privada más importante de toda la tierra no es la otra cosa que su conciencia. Si su conciencia está limpia delante de Dios, usted no ha entregado más valores a su vida. Si usted se muere un día injustamente, pero con la conciencia limpia delante de Dios, usted se ha salvado. Pero así, si usted llega viejito con su conciencia impura y condenándolo delante de Dios, usted está perdido. Así que no se trata de cuánto viviste en esta tierra, sino de qué está tu conciencia delante del Padre. Sea que mueras hoy, mañana o a los 99, así que no importa. ¿En dónde está tu conciencia? ¿Está tu conciencia limpia delante de Dios? Yo me puedo morir mañana y no me vaya a llorar. Yo tengo mi conciencia. Bueno, yo le platico, pero no vaya a orar ni nada que se anima. Porque le va a ganar en las piernas del enemigo. ¿Entienden? Invoque al Señor, al que resucitó entre los muertos. ¿Y qué ocurrió?
¿Dónde voy? 19. Imagínense la cara del rey. Imagínense la cara de su jefe cuando usted le sale a comer. Imagínense la cara de alguien en autoridad cuando usted sabe hasta dónde lo voy a obedecer. Hasta aquí llega mi obediencia. Aquí llega mi obediencia ante ti, pero de aquí no pasa mi obediencia. Los que son soberbios y orgullosos y quieren ser adorados, te van a matar. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno. Como dice por ahí, esto se pudrió. Estos jóvenes estuvieron dispuestos a morir de la peor forma. ¿Sabían que no todo el mundo le fue o les va a ir tan bien como les fue a ellos en el desenlace de la historia? Hubo otros que no les fue tan bien y de verdad Dios no intervino. Prueba más grande que Jesús no hay otra. Jesús, el único hombre en la tierra que jamás ha roto la ley, jamás ha pecado y ha hecho todo perfecto, el Dios Todopoderoso no intervino y dejó que muriera. Así que ni siquiera si Dios interviene es que Dios está o no está en la situación. Ni siquiera. Porque es que a veces relacionamos que nos va bien, igual Dios está con nosotros. No, hay veces la cosa no resulta tan bien a los ojos humanos, pero Dios está con nosotros. Qué paradoja, ¿no? Dios estuvo con Yeshua en la cruz hasta el final de su muerte y posterior resurrección, y todo parecía que habían las tinieblas ganado, ¿o no? Pero Dios estaba con el Mesías. Y estaba con Sadrach, Mesach y Abednego. Él es el soberano para saber qué desenlace le permite. A veces nosotros decimos, no, es que si nos paramos aquí en la línea nos vamos a salvar de ese impuesto que nos van a meter. No, de pronto lo meten, usted párese en la línea. De pronto lo echan, de pronto no importa el resultado, usted párese en la línea. De pronto te mueres, de pronto no importa, pero párate en la línea. De pronto te deja o de pronto no te deja, párate en la línea. ¿Entiendes lo que quiero decir? El resultado se lo damos a Dios. Nosotros somos competentes con la parte que nos corresponde. ¿Y entonces qué ocurrió? Imagínense a este rey más bravo para donde. Versículo 21. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes, todo. Es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron hasta a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Esa cosa salió y mató a estos soldados. Y allá cayeron estos 3 varones. A mí me estaban contando esa historia y yo era así. La primera vez que escuchaba la Biblia decía, ya vivo en Miguel. No mentiras, a mí me la habían leído un poquito antes, pero mi conciencia no estaba abierta. ¿Sí? Y usted me entiende, porque hay veces uno le lee la Biblia, pero uno no tiene la conciencia abierta, no entiende nada. Pero esa fue la primera vez como si Dios me iba abriendo un foco y decía, escucha lo que va a pasar. Y fue la primera, y mi amigo me contaba, y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Esa era mi pregunta. Y los mandan estos 3 varones. ¿Sabía que cuando Dios nos resucite usted va a conocer a Sadrach, Mesach y Abednego? Ese es uno de los que yo quiero sentarme en conversa. Oiga, ustedes sí tienen una Sadrach. Tremendo. Es más, por la historia de ustedes yo entendí que era el Mesías. Tremendo. No sé qué idioma vamos a hablar con ellos, pero nos vamos a entender. Y entonces, versículo 23. Los cuales, atados de pies y manos, estos 3 muchachos, cayeron dentro del horno en llamas. Pues hasta ahí uno diría, chicharrón les quedó, los chicharrones quedaron horriblemente chamuscados, horriblemente. En ese momento, dice Nabucodonosor, el rey, se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos
y arrojamos al fuego. De alguna manera estos hornos, ellos podían ver desde afuera lo que estaba pasando adentro. Y se preguntó al rey: ¿acaso no metimos a 3? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije: oh, ¿qué pasó aquí? 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de Dios, dijo él. O sea, el cuarto tiene una figura diferente, era algo como majestuoso adentro. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego. Y miren la actitud cómo le cambió. Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Ay, sí, ¿a quién le temblaron las piernitas? Al rey. Ven, y ahí se nos trató como con un respeto y salgan, porque es que así somos los hijos de Dios. Nosotros vamos a ser defendidos por el Altísimo, pero si nos mantenemos en obediencia hasta el final, Él nos va a respaldar, así juramos, nos va a resucitar y nos va a callar la boca a todo el mundo, tarde que temprano. No tenemos por qué defendernos. No tenemos que decir: usted no sabe quién soy yo en estas cosas. Tenemos que obedecer. Aún estemos en momentos tensionantes. Nabucodonosor se acercó, entonces les dijo: salgan, siervos del Dios Altísimo. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, perfectos gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos. Pues claro, porque es que a los que obedecemos al final vamos a ser testimonios de que Dios existe tarde que temprano. Vuelvo y les repito, nuestro mayor poder no está ni en las luces, ni en el estilo, ¿cómo llaman? Buena onda y cool para que atrapar la atención de ustedes y cualquier cosa. Ese no es, ahí no está el poder está en ¿qué? En obedecer hasta el final, aún en riesgo de muerte. Ahí está el poder de un joven, ahí está un poder de un adulto, ahí está el poder de un anciano, ahí está el poder de un niño. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a... ¿Eso no es un milagro? ¿Quién era el cuarto hombre que apareció en ese momento? Al final salieron solo 3, pero el rey alcanzó a ver un cuarto en ese momento y que tenía un aspecto como divino. ¿Quién creen que era? Ese era nuestro Dios. Era el Mesías. Era el Mesías apareciendo desde la antigüedad, revelándose. Era el nuestro Dios, el Dios de Israel, revelándose de una manera extraordinaria, de una manera visible, de una manera que nadie podía decir no. ¿Y contra quién? Contra el más orgulloso de los reyes y el poderío que tenía en ese momento este bárbaro. Ante él le dejó su boca cerrada. Pero él, o Dios, puede manifestarse de una manera tan tremenda a causa de la fe de la gente, de la fe de hijos, de la fe de personas y siervos de Dios. Si tú no tienes las agallas para obedecer a Dios allá afuera, entonces Dios no podrá revelarse a los que están allá afuera, así sean los más perdidos. Los perdidos necesitan gente con agallas,
Porque si tú vienes acá, aquí nadie te va a presionar a mucho. O sí, lo mucho que podemos hacer es corregir tu pensamiento. Pero la evaluación y el test están en ¿dónde? Allá afuera. Allá cuando te enfrentes a momentos donde todos se arrodillan, ¿qué vas a hacer tú? Todos lo hacen de esa manera. ¿Qué vas a hacer tú? Todos rompen la regla de tránsito de esa esquina. ¿La vas a romper tú también? Todos lo hacen de esa manera. ¿Lo haremos igual nosotros? ¿Y qué ocurrió? Versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes. ¿Qué cambio? Pero lo cambió, no que estuviera arrepentido, lo cambió. Fue que la fe de estos muchachos hizo que algo extraordinario ocurriera. Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en Él, o sea, en Dios, y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que por honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice. Diga, pero era sanguinario. Pasó de matarlos acá, ahora descuartizado. Él era sanguinario, ese rey. Que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Wow. Wow. Sin embargo, este rey no entendía algo. Este rey no entendía que las cosas con el Dios Altísimo, el único Dios verdadero, no se tratan con amenazas. Él no entendía eso. Él lo manejaba así. Él pensaba que todo era con amenazas. Hace unos minutos estaba amenazando para que fuera él adorado a las malas o si no te mandaba al oro. Ahora, unos minutos después, estaba amenazando que quien no adorara a este Dios de estos jóvenes lo iba a descuartizar. Él no entendía que no era así. Él no entendía que estos tres jóvenes hicieron eso no porque los fuera a descuartizar el Dios al que servían, no porque los amenazaran. Porque estos tres jóvenes prefirieron morir antes que respetar la ley de aquel a quien servían. ¿Por qué? ¿Cuál era su motivación real? El fondo que los llevó y nos lleva a todos nosotros a obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Cuál? El amor. ¿Por qué? Lo amamos. Eso no le cabe en la mente a una persona allá afuera que amemos a alguien que no hemos visto. No les cabe en la mente. Pero es que nosotros no necesitamos verlo. Lo podemos ver a través de lo que nos dice. ¿Alguna vez ustedes han leído una carta de alguien? ¿O un mail de alguien? ¿Han ustedes conocido una persona sin haberla visto a través de los mails, de los trabajos que han hecho con esa persona, incluso sin haberla visto? A mí me parecía muy chistoso cuando yo estaba en mi mundo laboral, que a veces yo nunca había visto a nadie que estaba al otro lado del teléfono, del correo electrónico, pero yo ya sabía cómo era esa persona. ¿Por qué? Por cómo escribía, por cómo hablaba. Yo entendí, conocí su espíritu. ¿Quién era? ¿Arrogante o humilde? No sabe. Cuando lees las páginas de este libro, descubres quién es el que lo escribió. Ese es nuestro Dios. Por eso escudriñar esto es como conocerlo a él cada día más, así no lo llamamos vistas. Es un Dios que tiene el poder de meterse en los problemas más graves de nosotros. Así que cuando la gente piensa, no, esto ya no tiene reparo, sí tiene reparo. Pues que tenía reparo que tres jóvenes directo al horno en llamas. Humanamente, ¿qué podíamos decir? No había nada que hacer. ¿Cierto? Cuando Jesús murió en la cruz, humanamente uno que puede decir, está todo perdido, nuestro Mesías ha muerto. Eso fue lo que pensó la gente. ¿O no?
¿qué podemos hacer humanamente? Nada, perdimos. 3 días después se levanta gente de la tumba, por favor. Eso no tiene sentido, hay luz para la mente humana. Por eso cuando ustedes y yo nos la jugamos por obedecer, por mantener una pureza en nuestro cuerpo, nos la jugamos por mantener una pureza en nuestro trabajo, una rectitud, nos mantenemos en la pureza de no entregar nuestra vida como esclavitud a nadie, solo a Dios. Entonces, Dios puede manifestarse de una manera sobrenatural. La gente está buscando ahora milagros, ¿no se han dado cuenta? Y donde más milagros te venden, más se acercan. Este fue uno de los milagros más impactantes de la historia. Y estos muchachos no buscaron el milagro. ¿Qué buscaban ellos? Obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque lo aman. Los milagros más increíbles de tu vida van a ser cuando la motivación tuya sea obedecer al Padre por amor a Él. Ahí los milagros tú no los vas a tener que tratar de buscar. Te van a alcanzar. Te van a perseguir. Yo sinceramente veo milagro tras milagro en mi vida y yo digo, uy, Señor, yo no te he visto con mis ojos, pero puedo verte tanto real. Y cada cosa que hago, que veo, o sea, a veces no tengo ni idea qué hacer aquí con esta situación, pero yo más bien te busco y te obedezco y de repente tú arreglas eso. ¡Wow! ¿Cómo lo haces? Si yo pusiera, realmente si no pusiera al Señor así como hace mi papá ir a poder que se pone a jugar ajedrez, no habría quien le ganara, porque va siempre dudar adelante de todos y de todo. ¿No se han dado cuenta? Y cuando uno cree que le van a hacer jaque mate al Señor, te saca la última jugada. Así es. Cuando el enemigo, el mundo entero celebró la muerte de nuestro Mesías, pensaron que le estaban dando jaque mate. Y no se estaban dando cuenta que Dios les estaba dando jaque mate. Eso. Y cuando estamos en el momento más oscuro de nuestra vida, que pensamos que ya nos están dando jaque mate, si tú te acuerdas de lo que te estoy diciendo, te acuerdas de esta historia y lo decides obedecer a pesar de las circunstancias, no te imaginas lo que puede hacer. Así. Pero lo que necesita es gente que lo ame, no que tenga temor de irse al infierno, necesita gente que lo ame. Los que lo amamos jamás tocaremos el infierno, porque el pueblo de Dios lo caracteriza su amor por Dios, no es por otra cosa. Así que si amas a Dios, por eso cuando Jesús dijo, si me ama, ¿qué dijo él? Obedecerá mis mandamientos. Es decir, la máxima evidencia de que una persona realmente ama y conoce a Dios y lo ama es que lo obedece, no hay más. Tú puedes ir a regalarle mercados a los pobres. Tú puedes ir y subirte a una montaña arrodillado y pegándote latigazos atrás. Tú puedes irte a Uganda y darle agua a todos los que están allá por ahí, gastarte toda tu vida y tu dinero en eso. Pero si no obedeces a Dios en tu vida cotidiana, todo eso no vas a hacer nada. Las obras son muertas cuando no hay amor y respeto por Dios. Así terminó esta historia y dice versículo 30, después de eso el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego, los subió incluso a puestos más altos, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Estos jóvenes pasaron de estar prácticamente chamuscados y muertos de una manera horrible, pasaron a recibir respaldo civil para que nadie se metiera con tu Dios, aunque no es la manera. Por eso cuando en las anteriores, o en nuestros países latinoamericanos, cuando trataban de imponer una religión, es una bobada, que tú no puedes imponer eso. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando en todo ese proceso de conquista y que llegaron acá, sí, traían el nombre del Dios correcto y del Mesías correcto, pero bajo la manera incorrecta.
bajo la manera de que de Nabucodonosor. O lo crees o te mato. Y así nos pasa a veces en la casa. O usted cree en esto que le estoy diciendo, o ya no lo hay para hacerse. ¿Tiene su sentido? ¿Tiene su sentido, niños? ¿No? Y ellas mismas dicen no. Y la idea es que se queden acá por voluntad propia, no porque no se quieren sentar. ¿Cierto? Pero no podemos. La fe es algo que no podemos obligar. No podemos obligar. Usted sabe, usted viene aquí por obligación. No. Por eso es preferible tener 2 o 3 sin obligación, con el corazón correcto y la convicción correcta, que 10.000 con la motivación incorrecta detrás de un Dios falso y no el Dios verdadero. Bajo un régimen falso y no por el amor. El amor de Dios. Así que, si usted quiere que su vida cambie, necesita tener los pantalones bien puestos como los tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. Que aunque se le venga a la familia encima, se le puede venir a la familia encima, que aunque se le vengan los papás encima, pero usted tiene que tomar las decisiones ya en un momento en que los tiene que tomar. Mientras seas menor de 20, Dios dice, aguanta ahí debajo de tus papás. Ahora cumplas 20, tú puedes empezar a darte cuenta que Dios te está peleando a respaldar, y con eso no estoy diciendo que lo desobedezcas, pero vas a tener que tomar decisiones que incluso van a ir en contra de lo que Dios quiere. Pero si tú sabes que es lo que Dios quiere, te tienes que parar como Sadrach, Mesach y Abednego por amor a Dios e incluso por respeto a tus padres. Pero si es lo que Dios te está mandando, hágalo, papá. Así que tenemos que estar ahí. Que cuando lleguemos a un momento de sufrimiento, quizás en la vejez o incluso todavía medio jóvenes, y tú te esté doliendo mucho algo que esté sufriendo en tu cuerpo, no pidas la eutanasia. No la pidas tú. Sé valiente y dile, Señor, voy a sufrir hasta donde tú me des fuerzas, porque tú eres el dueño de mi vida. Y tú sabes hasta dónde. ¿O no será que él sabe? Pues que Jesús pidió eutanasia antes de sufrir tanto. ¿Sí o no? Tuvo los pantalones de decir, si tengo que sufrir, la sufro. Tú sabes, Padre, no quiero pasar por eso. Pero no se haga mi voluntad, si lo tengo que pasar. A ver, yo todavía no he tenido que sufrir algo en mi carne, en mi cuerpo, o sea, en mi cuerpo, pero me estoy preparando, porque un día puede pasar o no. Yo le digo, Señor, el día que yo me enferme a algo grave, voy a estar firme. Tengo que prepararme ya mi espíritu para decir hasta donde me dé, si es que tú me haces pasar por algo. ¿Usted nunca se ha preparado para un tiempo de eso? ¿Podría pasar o no? No estoy diciendo que le va a pasar, pero podría. Pero hasta eso debe preparar su espíritu. O si un día se nos viene persecución y nos dicen acá, si ustedes siguen hablando de la palabra de Dios en público, los vamos a mandar a la cárcel. Pero nos toca ser vivos, ¿no? Y tampoco nos vamos a dejar entregar tan fácil. Calladitos, cuidado, porque nos toca en otros países. Pero si te agarras. Así que es preferible hacerlo de Sadrach, Mesach y Abednego, que lo que hicieron los demás, arrodillarse simplemente por no tener problemas. Pero el reino de los cielos va a avanzar. Esta boda que se avecina es una boda que va a romper ídolos, que va a hacer que estatuas se caigan. Porque es que a veces las bodas no son solo un tema de amor entre dos. No, las bodas son un pacto que van a romper la historia en dos, de dos familias y sus generaciones y las que han de venir. Por causa de una parejita que obedece, multitudes se pueden ver beneficiadas ahora, en la generación anterior y las próximas por venir. ¿O no?
Por eso los matrimonios no son juego. Por eso nosotros no casamos a cualquiera. Porque la bendición, como dijo, es el nombre de Israel, el que luchó por Dios y venció. Hay que buscar esa bendición como sea. Pero no necesitas solo casarte para ver la transformación. Así no te cases si tú estás parado en la línea y así te ataquen. Mantente firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué dijo Jesús? Los que se mantengan firmes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin serán salvos. Es decir, hasta el final, hasta el último momento. Tú te pudiste haber mantenido firme hace un tiempo, pero si hoy no estás firme, no estás en la voluntad de Dios. Es preferible estar firme hoy en la voluntad de Dios, salir de este lugar a estar en la voluntad de Dios, y que no hayas estado nunca, a que hayas estado siempre y hoy no. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es preferible hoy. Ya lo que pasó si la embarraste. Yo la embarré tantas veces antes, y hoy hago ya pecadillos, pero son muy pequeñitos y ya se van, se corrigen, se acabó, se me salta el taco a veces y bajo el taco y listo, y me voy corrigiendo, pero ya no me domino, porque Dios me liberó, su amado me sacó de esa esclavitud y yo ya no puedo ser tan sonso de volverme a entregar a la esclavitud. ¿Cierto que no? Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Terminamos en este tiempo. Esta fue la historia que a mí me abrió los ojos al Señor. Esta fue la historia que me dijo: wow, tú existes. No existes desde ahora, existes desde siempre. Te metiste a ese horno, estuviste pendiente de los que tus amados hicieron. ¡Wow, Señor! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición verte! Esta iglesia es el resultado de que Él está en medio de nosotros. Ustedes y yo somos el resultado de que Él está con nosotros. ¿Lo necesitas ver? ¿Quieres conocer a Dios? Escucha lo que estamos hablando. Por eso aquí lo que hacemos es esto: recordar lo que Él ya dijo, porque a medida que hablamos más lo que Él dijo, tú vas a entender quién es Él, qué espera de ti y qué ha prometido obviamente para ti. Padre, gracias por este espacio, este tiempo que pudimos pasar hoy frente de tu palabra. Lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego sigue retumbando mi alma, y yo sé que la de todos los que estamos aquí presentes. Qué precioso es ver gente a través de la historia que se paró en la línea, sabiendo que podían sufrir de manera extrema por causa de ti, pero aún así no metieron su conciencia, la mantuvieron hasta el final. Ya el resto es historia. Pero aquí lo que queremos exaltar es el hecho de que tú hayas estado ahí, respondiste de una manera majestuosa a la fe de estos 3 jóvenes. Y yo creo que ellos simplemente se fueron esa noche, después de haber visto ese milagro en sus vidas, exaltándote, diciéndote: gracias, Padre, por habernos defendido de las manos del Rey. Sé que ellos no habrían orado eso. Quizás ellos no volvieron a verte físicamente o tan milagrosamente el resto de su vida. No era necesario. Incluso antes de ese día ellos ya sabían que tú existías, que tú los amabas y ellos te amaban a ti. Y tú quisiste revelarte a un imperio, a un rey y a todos sus gobernantes para cerrar sus bocas y utilizar a jóvenes para mostrar que tú existías. Eres el gobernante de nuestras vidas y de toda la tierra. Así que ayúdanos a mantenernos firmes en medio de esta generación perversa e incrédula, porque ellos se arrodillan como nos arrodillamos en algún tiempo nosotros ante lo común, ante lo impío, ante lo que parece normal. Pero nosotros ya no nos arrodillamos ante eso. Danos las agallas y el espíritu correcto para mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia de enfermedad, de presión social, de persecución, de infamia, y que las palabras que tú dijiste nos alienten cuando dijiste: dichosos serán ustedes cuando por mi causa sean perseguidos, maltratados.
se han enviado a cárceles. Porque el reino de los cielos les pertenece. Gracias.